Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva entrega de La Hora Porcina. Hoy estaremos conversando sobre un tema que quizás es uno de los desafíos más grandes a los que se enfrenta el sector porcino, no solamente en España, sino a nivel europeo. Me estoy refiriendo a la prohibición de la utilización de óxido de zinc. Esta prohibición fue ya anunciada hace un par de años atrás, pero bueno, se materializa en los próximos meses, concretamente en junio. Y para hablar del tema, hoy estamos con Guillermo Ramiz, que además de un gran profesional es un amigo de la casa. Así que, Guillermo, muchas gracias por estos minutos y aceptar la invitación. Muchas gracias, Facundo, a vosotros por invitarme y cada vez que me llaméis yo estaré encantado de venir. Vale. Bueno, Guillermo es licenciado, doctor en veterinaria y premio extraordinario de la Universidad en Murcia, diplomado por el European College of Porcine Health and Management. Actualmente es profesor titular del Departamento de Producción Animal de la Universidad de Murcia, impartiendo docencia en el grado de veterinaria. ¿Está todo correcto? Todo correcto. Todo correcto, podemos seguir. Guillermo, todos los que tenemos alguna relación con el sector porcino estamos ya sabiendo esto que va a pasar, de que se va a prohibir el óxido de zinc. Sin embargo, me parece a mí que no son por ahí tan conocidas las causas por las cuales se prohíbe esta práctica que lleva ya décadas y es de uso corriente en prácticamente todas las explotaciones. ¿Podrías explicarnos un poco cuál es el inconveniente que genera, que hace que se tome esta decisión, que nos trae a quienes estamos en el sector ciertos desafíos y inconvenientes que tenemos que de alguna manera solucionar? Pues sí, la verdad es que es muy interesante porque efectivamente todo el mundo sabe que se prohíbe, pero incluso hay gente que cree que es porque crea resistencias como los antibióticos y no es así en absoluto. Realmente el zinc pues es un elemento muy poco frecuente en la corteza terrestre, realmente es un 0,12% del total del planeta, es muy poco. Y el problema es que está muy disperso por esta corteza. El problema es que cuando nosotros lo tomamos y se lo damos de comer a los animales, lo concentramos. Teóricamente, luego al hacer el uso agrícola de ese estiércol que se genera en animales que han comido óxido de zinc, nosotros estamos produciendo una acumulación de zinc en determinados puntos del planeta de una forma artificial. Esto no está totalmente demostrado de forma científica que haya una gran contaminación del suelo relacionada con los purines del cerdo. Pero ya sabes que la Unión Europea es muy preventista y utiliza lo que se llama el principio de precaución, y solo la sospecha de que esto pueda ser verdad pues ya hace que la Unión Europea lo haya prohibido. Es el único motivo por el que se prohíbe. Sí es verdad que en ciertos sitios demasiado acumulado puede llegar a ser tóxico, pero por ejemplo para las plantas. Yo sí sé de cultivos donde han utilizado enmienda orgánica con demasiado zinc y que hay que corregirlo luego con otros elementos para ciertos cultivos. Pero en general no hay una evidencia científica sólida. Eso le quería preguntar. Usted dijo que es preventiva la medida. ¿No hay entonces estudios que realmente avalen y podamos decir Cada vez hay más, pero como antes vimos, en las áreas donde hay mayor concentración de zinc de Europa y de España no coinciden en absoluto con las áreas de producción porcina. Y esto no quiere decir de ninguna manera que el purín que se produce en Cataluña se esté echando en Castilla y León. Es impensable. Esto significa que habría que hacer un estudio muchísimo más exhaustivo y estricto de qué efectos tiene realmente la acumulación de zinc si es que llega a producirse. ¿Usted cree entonces que esta medida puede llegar a ser por ahí muy adelantada al haber no tanta información clara o no? Bueno, esto ya es una opinión. Es Unión Europea. Mi opinión es que pues quizás sí, pero vamos, la Unión Europea siempre se va a caracterizar por el uso de los principios de precaución. Y aunque no exista ninguna evidencia científica sólida, mientras exista la sospecha, pues la Unión Europea prefiere prohibir en precaución que prohibir en realidad. Muy distinto, por ejemplo, a lo que ocurre en Norteamérica. Claro. ¿No? Esto sería impensable en Estados Unidos. Claro. No es la primera vez que se hace un intento de disminuir o prohibir directamente el óxido de zinc. Sin embargo, esta vez se hizo con un poco de tiempo. ¿Cree que fue prudente el tiempo que se le dio al sector para...? Pues mira, yo tengo la edad suficiente como para haber visto la prohibición del 2003, por eso. Que fue sorpresiva absolutamente. Exactamente. Y que consiguió un verdadero desastre, porque sí es verdad que la salud intestinal de nuestros animales empeoró de un día a otro. Fue algo bastante dramático. Los que lo vimos en aquel momento, claro, no entendimos la inmediatez de esa prohibición que ocurrió.
Y bueno, pues como en Europa tiene cosas muy buenas y cosas muy malas, pues en Europa echa la ley, echa la trampa normalmente, y precisamente uno de los países que más se había caracterizado por ser garantista en bienestar, en salud, en demás, que era el Reino Unido, pues dio un registro de emergencia para el óxido de zinc, pues creo que 5 o 6 meses después de que hubiera sido prohibido. Y por un mecanismo que se llama reconocimiento mutuo, el resto de la Unión Europea pudimos volver a reconocer zinc como un elemento preventivo y volver a usarlo. Que esto no va a ocurrir ahora, de eso estoy seguro. Casi sí. Porque esta vez no ha sido sorpresivo. Claro, a mí el otro día un norteamericano me Claro, preguntaba, ¿y la por qué el 26 de junio del 22? Pues porque son 5 años después de que se decidió que se prohibía. Es decir, esta vez nos han dado tiempo. Y sorprendentemente, y debo de reconocer que estoy sorprendido, pero para bien, muchísimas empresas han empezado a trabajar antes de tiempo. Es decir, ya hay empresas que llevan 3 años trabajando en eliminación de óxido de zinc. Incluso ya hay empresas que tienen entre el 70 y el 90% de sus lechones sin óxido de zinc. Significa que han aprovechado este tiempo, esta moratoria, y que han puesto sus deberes al día. Del mismo modo que hay empresas que todavía no han asumido que el día 26 de junio del 22 tienen que dejar de utilizar esa sería óxido de zinc. un poco la idea de avisar con tiempo, ¿no? De que, bueno, te estamos dando 5 años y... Precisamente esa fue la idea, ¿no? La moratoria, realmente, si no recuerdo mal, se prohibió hace 5 años, pero se le dio una moratoria de exclusión para poder adecuarnos a su... Y todo esto porque sí es verdad que en aquel momento conseguimos recordarles que había pasado en el 2003 y que realmente había habido una pérdida muy grave de salud y de bienestar en los animales. No te olvides que aquí siempre hay que andar haciendo equilibrios entre precaución, bienestar y salud, porque sin salud no hay bienestar, y si nosotros hacemos o quitamos elementos que son claves para la salud, evidentemente estamos influyendo de forma definitiva en el bienestar de los animales, produciendo una merma muy importante. Guillermo, todo este cambio se está dando en un momento en que en Europa se tiende a tratar de disminuir la cantidad de antibióticos que se usan, en especial los que son de manera preventiva o profiláctica. ¿Usted cree o puede llegar a pensar que la prohibición del óxido de zinc pueda disparar o generar alguna utilización de antibióticos como vía alternativa para suplir el uso que se le daba al óxido de zinc? Este fenómeno ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto en los países que van adelantados a nosotros. Bien. Y en aquellos países que han retirado antes que nosotros el óxido de zinc, se ha producido un incremento del uso de antibióticos, ya no tanto en preventivo, porque nos han limitado muchísimo el uso en preventivo, sino en terapéutico. Es decir, los animales enfermos. Y hay que tratarlos. Porque es verdad que, desde el punto de vista del bienestar, es inasumible no tratar animales que estén enfermos. Sí. Y esto es algo que muchas veces no se le dice al consumidor. Al consumidor se le informa a veces de una forma tendenciosa, se le crea una opinión y el consumidor dice, bueno, pues hay que dejar de utilizar antibióticos en producción animal. No, cuidado, no perdamos la cabeza. Los antibióticos se utilizan de forma, en muchos casos, terapéutica, curando animales enfermos, que la deontología y la ética nos obliga a hacerlo. No podemos dejar morir animales que están enfermos, por lo tanto, estaremos obligados a tratarlos. ¿Que quitar un elemento preventivo como el óxido de zinc va a tener una influencia en la salud? Es algo evidente. ¿Que vamos a tener que hacer ¿Cómo se va a suplir eso? componendas muy grandes con muchos elementos? Sin duda. ¿Y que uno de ellos va a ser uso de antibióticos? También. Como ya dije hace un rato, por primera vez en la historia de la Unión Europea se ha aplicado un criterio científico porque hace 4 meses se sometió a votación en el Parlamento Europeo la propuesta de 2 comisarios europeos que querían eliminar absolutamente el uso de antibióticos en producción animal. Y por primera vez se consiguió aplicar un criterio científico. Claro. El Parlamento Europeo puso la cabeza en su sitio y rechazó por amplia mayoría esa propuesta de esos 2 comisarios y nos permite utilizar antibióticos porque, insisto, es muchas veces una cuestión de salud y de bienestar. Y no olvidemos la salud pública, porque compartimos patógenos con los cerdos. Entonces, no luchar contra esos patógenos en producción animal significa aumentar la probabilidad de que esos patógenos puedan terminar en el ser humano y produciendo enfermedad en las personas. Damos por hecho entonces de que en 3 meses no podemos más usar el óxido de zinc. ¿Qué hacen entonces, Guillermo, los productores? ¿Qué maneras hay? Me imagino que habrá mucha tela para cortar de este tema. ¿Cuánto tiempo tienes? Lo que usted quiera. Realmente... A ver, ¿en qué 4 o 5 pilares deberían
apoyarse. el problema es que a mí me gustaría dar una fórmula prêt-à-porter. Es decir, que todo el mundo la coja y diga, esta es la fórmula. Pero no hay una. No existe. No existe. Eso no existe. Primero, tenemos que desterrar la idea de que hay gente que dice, estoy buscando la alternativa al óxido de zinc. No existen. No hay ninguna alternativa al óxido de zinc. No hay nada que sea tan eficiente al precio que tiene el óxido de zinc. No hay. Cuando asumamos esto, ya sabemos que, primero, la prevención de enfermedades entéricas no va a costar más y, segundo, va a tener que ser un compuesto de elementos que tenemos que ver. Los dos primeros, que son innegociables, son la bioseguridad y el manejo y las instalaciones. Si no cuidamos esto, es imposible que nada de lo que hagamos a posteriori vaya a funcionar. ¿Cuál ha sido una de las maldades, si tiene alguna, del óxido de zinc? Es que han cubierto muchos malos manejos. Claro. Tú tenías un manejo deficiente, unas instalaciones dudosas, pero como le estabas metiendo 3.100 ppm de óxido de zinc, los animales tenían una salud entérica razonable. Claro, el problema es que cuando quitas este elemento queda al descubierto que tus instalaciones no son adecuadas o que tus manejos no son los correctos. Y ahí es donde vamos a tener que empezar a trabajar. Por ejemplo, hay muchas iniciativas de crear checklists para verificar, o auditorías, como quieras llamarlo, para verificar en qué punto está tu bioseguridad, qué puntos tendrías que mejorar, en qué punto están tus instalaciones, cómo podrías mejorarlas o qué tendrías que cambiar de forma moderada o de forma radical, en qué punto está tu manejo, qué manejos tendrías que cambiar, que quitar o que poner o que modificar, porque todo esto va a ser crítico para que los animales puedan enfrentarse a esas checklists o evaluaciones de los establecimientos los harían empresas privadas, digamos que... Hay una iniciativa pública que está generando todo este tipo de checklists. Hay empresas que se dedican al monitoreo de estas cosas y aparte las grandes empresas integradoras suelen tener sus equipos que ya se dedican a hacer estas monitorizaciones para saber cómo está. Porque también hay otra cosa muy interesante. Nosotros muchas veces somos prescriptores. Decimos qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, en qué tiempo hay que hacerlo, pero luego nos olvidamos de monitorizar, que lo que hemos prescrito se está haciendo en el sitio correcto, en la forma correcta y en el tiempo correcto, ¿vale? Entonces, no podemos quedarnos solo en la prescripción, sino que hay que, de verdad, auditar que lo que se haya estructurado como base de acción se está ejecutando bien y se está ejecutando en tiempo y forma y en los animales correctos. Y a partir de ahí vamos a empezar a hablar de otros elementos. A partir de ahí vamos a hablar de nutrición, aunque cuidado con la nutrición, porque hay mucha gente que se empeña en decir que es el único elemento o el elemento más importante, y no es verdad, es uno más. Usted lo puso debajo de los otros dos, de hecho. Uno más de los elementos. Siquiera... Olvídate, si no hay bioseguridad, no hay bienestar, no hay buen manejo y no hay buenas instalaciones, una higiene deficiente con un pienso maravilloso, pues ya sabes que va a ser un verdadero desastre. Esto es una realidad. Tú puedes trabajar muchísimo en nutrición, pero como no tengas buenos protocolos de prevención, buena higiene, buena bioseguridad, pues al final estás abocado al fracaso. Ese va a ser el grave problema del que pretendas solo trabajar con nutrición sin revisar lo demás. Y esto ya lo saben, por ejemplo, las empresas que venden nutrición ya están haciendo auditorías de bioseguridad, ya están haciendo auditorías de manejo, porque saben que si no, tienen un grave problema para demostrar que su estrategia funciona. Exacto. O no. Sí, sí, sí. Entonces, y ya hay laboratorios que venden vacunas que te hacen una auditoría de bioseguridad o una auditoría de manejo, porque si no, saben que realmente su vacuna está abocada a morir sin haber podido demostrar siquiera si realmente es eficaz o no. Claro. Y va a quedar hundida debajo de un mal manejo, una mala bioseguridad, una mala higiene, unas malas instalaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Y a partir de ahí, pues ahora sí, compongamos otros elementos, como va a ser crítico la prevención mediante, me encantaría decir antibióticos, pero ya sabemos que tampoco puede ser y no debe de ser. Pero, por ejemplo, tenemos un campo donde trabajar mucho en la prevención con vacunas. Son críticas las vacunas. Definitivamente tendremos que, primero, cubrir las carencias que tenemos, porque hay muchos patógenos entéricos que todavía no tienen una vacuna desarrollada o disponible en España. Es verdad que ciertos patógenos, como por ejemplo el rotavirus C, no se podía cultivar hasta este momento, con lo cual no se podían hacer vacunas comerciales, pero las nuevas tecnologías, y esta pandemia ha traído una cosa buena, es que se han desarrollado nuevas tecnologías de las vacunaciones. Quizás estas nuevas tecnologías van a ayudarnos a poder producir vacunas para elementos no cultivables, como puede ser rota C. En fin, todas estas carencias se tienen que ir supliendo. Sé muy bien, con muy buen criterio, que los laboratorios en general se están poniendo manos a la obra, porque saben que estas deficiencias
necesitan una solución. Ahora ya vamos a tener un vademecum amplísimo y vamos a estructurar qué vacunas usar, porque nos van a faltar cuello y tiempo. Tenemos ya unos programas vacunales, en algunos casos, monstruosos. Vamos a meter más vacunas. Ustedes los veterinarios van a andar... No, nosotros no. Si nosotros somos prescriptores, lo malo es el que la tiene que aplicar. Que te dice, ya, ¿dónde la pongo? ¿Cuándo la pongo? Si ya estoy poniendo 5, 6, 7 vacunas, ¿dónde más? Dime qué días, dime qué pautas, dime qué protocolos, porque se complica muchísimo. Y ahí es donde entra otro de los pilares de esto que va a ser el diagnóstico. Tenemos que elegir muy bien las vacunas que vamos a poder utilizar, porque realmente, si no, los programas vacunales se desmesuran y a veces no son funcionales. Así que tenemos que saber muy claramente qué es lo que tenemos. Y no podemos jugar ya a cosas como tener colis que no tienen el gen para verotoxinados y utilizar una vacuna frente a enfermedades de demás. No vas a tenerla jamás, porque no tienen el factor de virulencia para producir la toxina, con lo cual es inútil que utilices esa vacuna. Utiliza otra vacuna de coli porque los colis que tienes no tienen verotoxinados. Por poner un ejemplo. Si sabes que la tienes, pues claro, adelante. Es crítico que nosotros tengamos un diagnóstico certero de todo lo que nos está amenazando, de todo lo que potencialmente puede afectar a los lechones, para poder aplicar. Y siguiente elemento fundamental, la microbiota. Vivimos ahora en el mundo de la microbiota. Es verdad que si tú hablas con los médicos ya se les ha ido de las manos. ¿Tienes síndrome metabólico? Tu microbiota. ¿Tienes hipertensión? Tu microbiota. ¿Tienes juanetes? Tu microbiota. No, hombre, seamos serios. Pero sí es verdad que... es fácil decirlo. Microbiota. Claro. Y siempre habrá algún estudio en alguna parte del mundo que te demuestre que la gente que tiene juanetes tiene distorsionada la microbiota. Pero ojo, no perdamos de vista una cosa. Hasta ahora jamás nos habíamos planteado a quién le damos de comer. Tú hablabas con los nutrólogos y te sabían todo sobre darle de comer al mamífero, al cerdo. Pero yo siempre hablo del paradigma del extraterrestre. Si un extraterrestre coge un cerdo, lo trocea, lo reduce a extracción de ácidos nucleicos y hace metagenómica, es decir, mira a ver qué especies hay ahí, jamás llegará a la conclusión de que es un cerdo, porque hay un genoma de mamífero frente a 500 a 1000 genomas de bacterias, hongos, levaduras, protozoos. El extraterrestre llegaría a la conclusión de que eso que le han dado extrusionado es una bacteria. Pues hasta ahora no nos habíamos planteado que a esas 1000 especies que viven dentro del cerdo también hay que darles de comer. Hay que darles de comer. Y hay que darles de comer de forma que potenciemos a las beneficiosas y limitemos a las patógenas. Aquí ya empezamos a... Esto, por ejemplo, los de vacuno nos llevan una ventaja terrible. Estos han sí, los estudios a nivel ruminal son... Sí. Cuando a mí los de vacuno me hablan, no, yo hago defaunación, refaunación, digo, fascinante. Claro. Nosotros eso todavía no somos capaces de hacerlo. Es otro tipo de microbiota, evidentemente, pero ya tenemos que trabajar en eso. Y no solo en la digestiva, estamos hablando de la digestiva, pero el mundo de la respiratoria, la vaginal, la mamaria, o sea, hay una dimensión absoluta de microbiotas que tendremos que cuidar y que hay que darles de comer y que hay que aprender a utilizar. Y que tenemos que tener claras cuáles son las fuentes. Si la cerda es una fuente de microbiota, influyamos en la cerda y metámosle la microbiota que queremos que tenga. No vamos a poder evitar que le transmita a los lechones alguna de las que no queremos, pero si queremos que tenga alguna específica, démosela a la cerda, que va a ser una de las fuentes de microbiota. O si sabemos que la segunda fuente de microbiota es el ambiente, plantemos en el ambiente aquello que queramos o alguna parte de aquello que queramos que nuestros lechones tengan. Y ya pues, el culmen de esta estrategia sería la exclusión competitiva. Atendamos cada parto y metámosle en la boca, en el segundo 1 de vida a cada animal, la microbiota que queremos que tenga. Pero esto tiene un coste en mano de obra que probablemente sea muy difícil de justificar. O por lo menos por el momento. Por lo menos por el momento. Pero bueno, ya por lo menos hemos entendido que tenemos que aprender a convivir con muchas especies y que tenemos que aprender a utilizar las que nos favorecen y limitar las que nos producen problemas en los animales. A veces es complementario, cuando yo hago que favorezcan cuando yo hago que proliferen las que favorecen al animal, pues estas mismas controlan la presencia de las patógenas. Como decía Pep Casanova, si tenemos un intestino lleno de gente buena, pues la mala lo tiene más difícil para anidar. No tiene lugar. Claro, es muy difícil. Guillermo, muy claro y bueno, en nombre de todo el equipo, agradecerte de nuevo por esta entrevista.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y contad conmigo siempre que queráis. Bueno, gracias a ustedes también y los esperamos en otra entrega de La Hora Porcina.